Buenas tardes, mi nombre es Carlos Saedo y el día de hoy les voy a presentar mi reto personal para la materia de finanzas internacionales. El reto personal de esta materia constaba de leer un libro a fines de nuestra carrera, cualquier tema relacionado. Actualmente estudio Contaduría Pública y Finanzas y decidí leer el libro de La Gran Apuesta, escrita por Michael Lewis. Lo conseguí en español, se me hizo más sencillo de leer y entender por los tipos de conceptos que maneja. Pero bueno, hay muy grandes rasgos. De manera de resumen, este libro trata básicamente de... Se enfoca particularmente en unos personajes, que son las personas que voy a mencionar más adelante, pero se enfoca cómo estos personajes apuestan en contra de la economía de Estados Unidos. Sí suena medio rebuscado, pero así es, ¿no? O sea, realmente le apuestan a que la economía de Estados Unidos pues iba a caer. Va mucho de la mano con la crisis financiera del 2008, que realmente el libro no da mucho detalle sobre la crisis financiera, sino se enfoca más en estos personajes, ¿no? Que realmente cómo es que lograron esta apuesta. Entonces, realmente sí fue un reto personal, porque pues sí me hizo buscar. Yo realmente de la crisis financiera del 2008 no sabía absolutamente nada, no sabía ni de qué era. Sí escuchaba mucho sobre la crisis del 29, la crisis del 2008, pero pues no sé realmente a qué se debía, ¿no? Entonces me dio ese reto de buscar en fuentes externas, pues buscar qué se trataba, ¿no? Entonces, primero, para que entendamos un poco de lo que vamos a hablar sobre este libro, pues quisiera detallar un poco qué fue la crisis financiera del 2008, que también va a ser a muy grandes rasgos para no llevar tanto tiempo del video. La crisis financiera del 2008 pues, inició en el 2006, bueno, inició en Estados Unidos. ¿Por qué digo inició en este país? Porque el efecto fue casi mundial. Pero bueno, fue a causa del colapso de la burbuja inmobiliaria en el 2006, provocando hasta finales del 2007 la llamada crisis de las hipotecas, que más adelante voy a explicar qué fue esta burbuja inmobiliaria, y lo cual causó una profunda crisis de liquidez, afectando incluso pues, a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, realmente, ¿qué es esta famosa burbuja inmobiliaria? Pongo aquí como ambiente de fiesta porque el mercado se encontraba de fiesta, es decir, estaban todos felices, todos contentos. ¿Por qué? Porque la burbuja inmobiliaria se fue creando dado que los bancos estaban dando muchísimos créditos hipotecarios. ¿Qué es esto? Digo, para gente que no está acostumbrada a escuchar sus términos, pues bueno, tú pides préstamo por una casa y tienes que ir pagando intereses. Estos son los créditos hipotecarios, ¿no? Entonces lo que fue pasando es que fueron dando muchísimos créditos hipotecarios que los llamaban subprime a tasas muy bajas para que el consumidor y la gente, todo el mundo pudiera tener una casa y vivir el supuesto pues American Dream, ¿no? De que, tengo mi casa, puedo tener la casa que yo quiero a intereses bajos. Sin embargo, el tema es que estos subprime, que es de los que mencionan en el libro, es que las tasas eran ajustables, así es como las llaman, tasas ajustables, ¿no? Que se iban a modificar. Los primeros años no pagas absolutamente nada, pagas muy poco, son tasas bajas, pero luego ya iban a subir las tasas y iba a ser mucho más difícil que la gente pagara. Bueno, eso lo vamos explicando después, que realmente a la larga, pues algún día el consumidor ya no iba a poder pagar su hipoteca. Que a lo que decía al principio, que estos cuatro personajes, cuando decía que apostaban a que la economía de Estados Unidos iba a caer, es que realmente le apostaron y predijeron que la gente iba a dejar de pagar sus hipotecas. Entonces, ¿quién en su sano juicio iba a creer eso? Pues yo personalmente nunca se me digo. La verdad es que es un riesgo muy alto, pero pues a fin de cuentas esto se llama especular y fue lo que hicieron estos personajes. Entonces, bueno, entonces por eso regreso a ambiente de fiesta, ¿no? Pues los constructores estaban contentas, los inversionistas estaban contentas porque los bancos les vendían bonos a los inversionistas con estos créditos hipotecarios. Entonces cada vez que el consumidor pagaba su cuota, pues le daban su porcentaje al inversionista, ¿no? Entonces todos están contentos, el mismo consumidor pagaba porque tiene una casa de sus sueños, todos contentos. Entonces, por eso estaban todos de fiesta. El problema, y bueno, también lo voy a explicar más adelante, pues es que realmente cualquier persona puede tener este tipo de préstamo. Entonces literalmente lo estaban sacando como va y viene los créditos hipotecarios. Cualquier persona
sea, tú puedes ir el día de mañana, quiero una casa, bueno, en esos años, obviamente. Entonces, me gustó mucho una frase que vi ahí que dice, no es lo que no sabes lo que te mete en problemas, sino lo que crees saber con certeza y simplemente no es así. Que entonces los banqueros, inversionistas, pues esto es lo que estaba pasando por su cabeza. O sea, realmente no es el problema no es que no sepas, sino es que estás tan seguro de algo cuando realmente no es así. Entonces ellos estaban tan seguros de que la gente jamás iba a dejar de pagar sus hipotecas, que este mercado nunca se iba a caer, y pues estaban pues totalmente erróneos, ¿no? Entonces, pues esto fue lo que se dieron cuenta nuestros personajes, en particular de los que nos mencionan en el libro, que empezaban a ver, bueno, predijeron y empezaron a especular sobre que la gente, que el consumidor iba a dejar de pagar sus créditos hipotecarios, por lo cual los bancos iban a quedar en bancarrota, se iba a perder la liquidez, y una cosa llevaría a la otra, y fue lo que creó esta crisis financiera en el 2008. Pero esto se dieron cuenta, empezaron a darse cuenta desde el 2005, 2006, o sea, sí llevó varios años. Entonces ellos lo vieron y apostaron a que algún día la gente iba a dejar de pagar sus hipotecas y el mercado se iba a caer. O sea, era realmente apostar contra la economía, es decir, se encontraron diversos factores negativos, pero bueno, eso los voy a explicar después ya más adelante con los personajes. Bueno, entonces ellos, ¿a qué me refiero tanto con decir esto que apostaban en contra de la economía, no? Que apostaban en contra de los créditos hipotecarios. Es como un seguro de si tu casa se incendia, ¿no? Por ejemplo, no compras un seguro de incendio porque pues solamente vas a estar pagando una cuota del seguro cuando realmente, pues, ¿cómo sabes que tu casa se va a quemar? Entonces yo como especulador decido, ¿sabes qué? Yo voy a comprar un seguro de incendio para tu casa. Entonces es como que, ¿por qué lo harías? Entonces, ¿por qué lo haría? Pues lo haría alguien que sabe que en un futuro tu casa se va a incendiar. Entonces, cuando tu casa se incendie, yo voy a cobrarte absolutamente todo el dinero que me gané por ese seguro, porque tu casa se incendió, y cuando tú quieras recuperar tu casa, yo te voy a vender a ti este seguro que yo sí compré por anticipación y te lo voy a vender a ti muchísimo más caro. Esto fue lo que hicieron ellos, ¿no? Fue realmente apostar a algo que realmente alguien quería que no iba a pasar y pasó. Entonces así es una buena manera de entenderlo, así lo entendí yo porque así lo explicaron en el libro. Y bueno, la gran apuesta, bueno, inicia pues su autor, el escritor es Michael Lewis. Michael Lewis inicia, de hecho él inicia el libro en el prólogo explicando que él estuvo en Wall Street trabajando un rato. Él consiguió un trabajo a los 24 años en Wall Street y se dio cuenta de todos los tipos de, pues quizás no decir fraudes, pero sí prácticas malas y actividades riesgosas en las que se iban desenvolviendo todos los de Wall Street, y no le gustó. Entonces empieza explicando esa parte, y de hecho fue a raíz de eso, y nos dice en el libro que así a raíz de esta primera experiencia con Wall Street, con este primer contacto, decidió escribir su primer libro, que era El póker del mentiroso, creo. En inglés se llama Liar's Poker. Entonces, donde nos habla de esto, y él creyó que sacando este libro, nadie nunca antes había descrito y había hablado sobre las verdades, ¿no?, de Wall Street, y él lo hizo por primera vez en este libro y creyó que la gente iba a cambiar sus prácticas, pero probablemente todo siguió igual. Lo que lo llevó en un futuro a escribir sobre la gran apuesta, ¿no? Esta gran apuesta en contra de lo que estábamos mencionando. Ahora sí, nuestros famosos personajes, ¿quiénes eran? Bueno, tenemos a Steve. Principalmente él era un abogado, luego empezó trabajando ya en un banco igualmente, en un fondo, perdón. Y este señor nos explica cómo era. Él estaba en contra del sistema, básicamente. Estaba en contra del sistema, no estaba a favor, todo le molestaba, estaba muy molesto de la gente típica que era que el rico se haga más pobre, que el rico se haga más rico mientras que el pobre se hace más pobre. Él estaba totalmente en contra, creía que solamente estaban defraudando al pueblo. Entonces, cuando Greg Lichtman, que él trabajaba en el Deutsche Bank, y de hecho él manejaba estos bonos, que incluso él manejando estos bonos se dio cuenta de lo que iba a pasar,
y se acercó con Steve Eastman. Entonces Steve Eastman, cuando vio una oportunidad de ir en contra del sistema, pues la tomó rapidísimo. Obviamente con fundamentos bien de que la gente iba a dejar de pagar sus créditos hipotecarios. Michael Burry era un neurólogo, era doctor. Bueno, es doctor. Era neurólogo porque ya no ejerce, pero lo que sucedió es que pues le llamó mucho, nos explican cómo empezó a llamar mucho el mercado de las finanzas, se desenvolvía muy bien, lo que especulaba lo sacaba correcto, y bueno, entonces él creó su propio hedge fund que se llamaba Sion Capital, y, y bueno, él fue de hecho el primero en darse cuenta de, de que la crisis estaba por venir, que la burbuja iba a ser splash, boop, no sé cómo explota una burbuja. Él se dio cuenta, y entonces el tema, realmente lo que más me llamó la atención es que estaba usando el dinero de sus propios inversionistas en su hedge fund, estaba usando su dinero para especular a su favor, ¿no? Entonces, obviamente, esto llamó mucha atención, y bueno, lo que describe mucho en el libro, y no meterle mucho detalle, pues nos describe pues, que realmente es pasar por un mal momento. Obviamente, si tú tomas una decisión muy, muy riesgosa, pues vas a tener miedo a perderlo, ¿no? Entonces, esta gente realmente no se hizo para atrás a pesar de muchísimas cosas que fueron pasando con el mercado inmobiliario. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí el tema fue que como Michael Burry fue el primero en darse cuenta, obviamente fue un banco y se rieron de él, porque pues, bueno, fue un banco a tratar de buscar en qué instrumento poder vender, pues, en que poder ir corto en los créditos hipotecarios, ¿no? Por medio de qué instrumento y qué banco se le iba a dar. Obviamente muchos bancos se rieron de él, pero pues al final del día pues era dinero para ellos, porque los bancos creían que nunca iba a pasar, entonces pues le dieron el lado positivo, y empezó a comprar todos esos instrumentos para poder vender sus créditos hipotecarios, estos seguros como las casas de incendio que estaba mencionando. Y bueno, fue básicamente que así se fue haciendo la voz, fue así como Greg Liebman se enteró, y fue junto con Steve Eastman. El tema fue, y lo más difícil fue que pues fueron casi 3 años de pagar primas muy muy altas, porque pues por cada seguro tú pagas es como pagar una mensualidad, ¿no? Para tener el derecho a seguir teniendo tu seguro. Entonces el tema fue que pues ellos seguían pagando, iban perdiendo liquidez, iban perdiendo dinero, entonces te entraba ese miedo, o sea, te entraba en la mente, se cerraban de que no manches, o sea, perdón, pero ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿qué va a llegar a pasar? Si se va a lograr esta apuesta, si se logra o no, pero pues eso se trata, al final del día, de eso se trata de especular, ¿no? Y es lo que realmente me dejó el libro, que pues es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que tienes que estar seguro, si estás seguro de las decisiones que vas a tomar, pues quédate a las consecuencias. Y bueno, pues básicamente de esto trata el libro, de cómo se aprovecharon de esta crisis inmobiliaria que hubo. Al final, claramente las tasas subieron de golpe, el consumidor ya no pudo pagar las hipotecas, los bancos estaban buscando cómo pagarle a sus inversionistas, ya no tenían cómo, tenían que liquidar a esta gente que decidió al final del día pues vender sus seguros, ahora sí que a un precio altísimo. Se hicieron millonarios obviamente. Y lo que mencionaba anteriormente, que uno de los factores negativos pues era realmente que, o sea, cómo y en qué cabeza te entra a apostar contra la economía. Es decir, vas a apostar a que la gente se quede sin empleo, mucha gente quiebre, se quede sin casas, sin hogar. Entonces realmente a eso es lo que estos 4 personajes, digo 4 porque estaba también Cornwall Capital, que era otro fondo que también decidió apostarle contra estos bonos hipotecarios. Entonces fue realmente, pues a qué le estaban apostando, ¿no? Entonces ya al final del día sí fue un juego pues también mental, ¿no? O sea, porque a Michael Burry, al neurólogo, también le diagnosticaban Asperger a su hijo, y de hecho decían que también puede que él tuviera, entonces eran decisiones muy muy difíciles. Entonces estar pasando por esto, luego también estar pasando por inversionistas que estaban enojados porque Michael Burry estaba usando el dinero de ellos. O
sea, realmente era un dale y dale, duro y dale en la cabeza de que, oye, ¿qué estás haciendo? Pero al final del día, pues, de eso se trata de especular y pues al final del día lo lograron y eso es lo que pues, principalmente trata el libro. Aprendí mucho, sí, porque sobre todo me hizo investigar en fuentes externas porque se veía en términos financieros que no entendía.